Esto es Mente Salvaje, el podcast. ¿Nunca te han dicho que eres un tazo dorado? En 2024, en una de las redes con más usuarios en México, se hizo viral el término tazo dorado. Un apelativo que en los 90s y en los 2000 se le daba a unos discos coleccionables que venían como premio oculto en bolsas de papas fritas. Eran los más raros, los más codiciados, un objeto de edición limitada y un tesoro para los niños de esa época. Hoy, esa frase ha sido adoptada por la patrulla espiritual, pero con un significado radicalmente diferente. La usan para nombrar a personas en situación de extrema vulnerabilidad, aquellos que enfrentan la intemperie, la inseguridad, el abandono y el peso invisible del estigma social. Personas que han perdido su hogar o tal vez nunca lo tuvieron, que batallan día a día contra la adicción a sustancias que han consumido su fuerza, su salud física y mental, afectando sus relaciones y su capacidad de sostener una vida funcional, donde la desnutrición, la falta de higiene, el desgaste constante, todo ha dejado huellas visibles, rostros fatigados, miradas hundidas y cuerpos que apenas soportan el día a día. Estas personas se encuentran en un estado de agotamiento extremo, emocional, físico, existencial. Han llegado al punto donde el sufrimiento es rutina y la idea de cambiar se siente inalcanzable. Y sin embargo, la patrulla espiritual ve otra cosa, un destello, un valor oculto que aún permanece latente. Para el chiquilín, cada tazo dorado es alguien que detrás de la adicción y el abandono todavía guarda un alma, un potencial, la esencia de lo que podría ser, un diamante en bruto que solo necesita ser pulido. Porque no importa cuán profunda haya sido la caída, cada persona, sin excepción, conserva un valor inherente que merece ser rescatado y restaurado. ¿Nunca te han dicho que eres un tazo dorado, corazón? Eres un diamante en bruto, mi amor. Un tazo dorado que anda ahí tirado. ¿No estás cansado de andar así, con hambre y con frío? No te hagas tanta chimichanga. Ven, vamos. Parió la cochi. Y tras decirlo, lo cargan y suben al tazo dorado a un vehículo y lo llevan a un centro de rehabilitación. Este discurso grabado con un celular cualquiera fue la llave de su viralidad en redes. Se compartió, se remixó, se volvió memes, se coló en conversaciones y parodias. Pero no importa el formato en el que te haya llegado, todas las versiones coinciden en un mismo escenario. Personas que tomaron decisiones dolorosas, que estaban pasándola mal y que estaban acostumbrados a ello. Pero fuera del trend, de las risas, de las parodias, ¿cómo se llega a sufrir tanto? ¿Qué es lo que lleva a alguien a escoger una y otra vez lo que le daña? Hola. ¿Cómo va tu mente salvaje hoy? Bienvenidos al tercer episodio de este espacio donde venimos a desafiar nuestras ideas, a cuestionar lo que parece lógico y a dejar que la mente se vuelva indomable. Porque hoy no vamos a hablar solo de lo que deseamos. Vamos a mirar de frente eso que creemos necesitar, eso que soñamos alcanzar y preguntarnos en serio, ¿nos acerca a la libertad o nos la está arrebatando sin que nos demos cuenta? El título de hoy es La trampa de los deseos. La trampa de los deseos. Libertad sin propósito. Libertad sin propósito. El psicobiólogo español Ignacio Morgado Bernal, en su libro Deseo y Placer, la ciencia de las motivaciones, afirma que el deseo es el motor que nos impulsa a vivir. Comer, dormir, amar, todo nace de una fuerza interna que busca placer y evita el dolor. Y no es solo una metáfora filosófica, es biología pura. Nuestro cerebro está diseñado para buscar estímulos gratificantes, ya sea físicos o psicológicos. Por eso nos ha permitido sobrevivir como especie. Cuando sentimos placer, se activa el sistema de recompensa cerebral, especialmente el núcleo accumbens, liberando dopamina, el neurotransmisor del quiero más de esto. Pero aquí viene la paradoja. ¿Por qué si estamos diseñados para sobrevivir, a veces elegimos cosas que nos destruyen?
La respuesta está en el cortoplacismo del placer. Como explica Morgado, muchas conductas que nos dan gratificación inmediata, como comer comida ultraprocesada, consumir sustancias o procrastinar, activan el mismo circuito de recompensa que se activa con logros saludables. Pero a diferencia de estos últimos, no construyen nada duradero. Por el contrario, las actividades que realmente nos benefician a largo plazo, como hacer ejercicio, estudiar, ahorrar, tener conversaciones asertivas, no siempre se sienten placenteras al inicio, pero son las que nos transforman. Y ahí está el dilema que nos interesa a todos. ¿Seguimos lo que nos da placer inmediato o lo que nos da propósito duradero? El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, distingue entre el yo que experimenta y el yo que recuerda. El primero busca placer inmediato y el segundo busca sentido, y muchas veces lo que nos hace felices en el momento no es lo que nos deja satisfechos al final del día o de la vida. Voy a contarte una historia que, aunque parece ficción, es real. Una de esas sacadas de una serie de crímenes, pero que ocurrió en el país. Y aunque no mencionaré nombres, seguro lo reconocerás detrás de la historia. En 2017, un exgobernador mexicano fue arrestado tras 6 meses prófugo. Se le buscaba por haber desviado más de $35 millones en fondos públicos, ocultando millones entre empresas fantasmas y contratos simulados. Pero no, lo monstruoso de esta historia no es la cifra, es el precio humano detrás de cada peso robado. Parte de ese dinero estaba destinado a tratamientos oncológicos, para personas enfermas de cáncer, niños, mujeres, ancianos, quienes recibieron quimioterapias falsas. Les inyectaron esperanzas vacías, agua destilada, una farsa letal disfrazada de tratamiento, una mentira que cruzó las venas de cientos y terminó apagando vidas que aún tenían mucho que dar. Durante los cateos a sus propiedades, entre mansiones, autos de lujo, relojes importados y documentos comprometedores, se halló una libreta. Esta era de su esposa. En ella, escrita con puño firme y caligrafía repetitiva, una frase aparecía 46 veces. Sí merezco abundancia. Una especie de mantra, una afirmación que, lejos de ser espiritual, parecía justificar los medios para conseguir esa buena vida. Ambos eran personas educadas, con poder, con acceso a los círculos más altos de la política y la sociedad, pero su ambición los volvió cínicos, fríos y peligrosamente convencidos de que el mundo les debía algo. En nombre de la abundancia acumularon propiedades, comodidades, lujos, vivían como la realeza, mientras muchas familias en esa localidad enfrentaban hospitales sin insumos, inseguridad y corrupción. Y sí, fueron detenidos. Uno terminó en prisión y la otra persona abandonó el país. Ninguna riqueza robada, por más que brille, puede comprar la dignidad que se pierde al pisotear la vida de los demás. Tarde o temprano, la vida pasa la factura. Pero la reflexión no solo trata de estos políticos corruptos, sino de todos los que en menor escala caemos en la misma trampa, el deseo sin propósito, el placer instantáneo que parece inofensivo hasta que nos esclaviza, las pequeñas decisiones diarias que nos alejan de la vida que realmente queremos vivir. Todos alguna vez hemos perseguido algo sin mirar a quién estábamos dejando atrás. Queremos éxito, queremos reconocimiento, queremos seguridad, pero si no estamos atentos, podemos convertirnos en versiones pequeñas de esta misma historia. Versiones que no roban millones, pero sí se roban su propia paz o la de otros en nombre de un deseo mal dirigido. ¿Será que este camino, el del deseo hedonista, nos lleva realmente a la libertad? Todos deseamos sentir placer en la vida. Normalmente le damos el nombre de felicidad. La felicidad suele ser directamente proporcional a las sensaciones agradables que experimentan nuestros sentidos a través de nuestras vivencias. Por eso esta generación está caracterizada por buscar experiencias. Hay quienes creen que la felicidad se puede comprar, se puede imponer, se puede coleccionar, comer, inyectar, tomar, vestir o incluso esta se puede satisfacer.
como lo explicó el psicólogo Abraham Maslow en la pirámide de las necesidades humanas y el neurocientífico Paul MacLean con su teoría del cerebro reptiliano, donde menciona que tenemos impulsos inconscientes que nos empujan a sobrevivir, a reproducirnos, a buscar respeto, poder, pertenencia. Y si atender estas necesidades nos genera placer, pero cuando estos impulsos tienen el timón de nuestra vida, cuando solo la búsqueda de placer gobierna el sentimiento de felicidad, el sentimiento de felicidad será fugaz y el vacío será más grande y se necesitarán dosis más altas de dicho comportamiento. Vamos a desilvanar el mito de la felicidad, no desde la filosofía sino desde la biología. La ciencia ha demostrado que la felicidad comienza con una sinfonía química que ocurre dentro de nosotros, una mezcla precisa de neurotransmisores que cuando se armonizan nos hacen sentir bien, conectados, vivos. Y esas son la dopamina, la serotonina, endorfinas, oxitocina, cada una con su función específica. Por lo que la manifestación filosófica de la felicidad se cumple cuando nuestro cuerpo produce estos neurotransmisores. Por eso, cuando atravesamos momentos de ansiedad, estrés o depresión, el cuerpo deja de producir estas sustancias en su nivel óptimo y nos sentimos infelices o miserables. Es por eso que el secreto para la felicidad está en aprender a producir esos neurotransmisores. Pero noten que en esa última frase que les compartí se encuentra la llave para construir una vida o, por el contrario, para convertirla en una trampa mortal. Porque aunque pareciera que estos neurotransmisores pueden activarse con estímulos externos, como lo retrata Skinner, en realidad se producen por la lectura o interpretación que hacemos de estos estímulos que llegan a nosotros. Y ese es un punto de inflexión, porque cuando registramos placer en alguna conducta, el cerebro lo registra como algo agradable, algo que puede otorgarnos una recompensa y nos empuja a repetirlo una y otra vez. Este proceso es normal. Estamos programados para buscar lo que nos da placer y evitar lo que nos causa el sufrimiento. Por ejemplo, comer es una acción de supervivencia, pero lo es también sentir placer al comer, y eso está bien. El cuerpo fue diseñado para disfrutar los alimentos, reconocer los sabores, si está salado, ácido, amargo o dulce, o incluso gozar de su textura, olor y presentación. Pero ¿qué pasa si comer se convierte en la única forma que pienso que hay de sentirse bien? Si me obsesiono, empiezo a comer más y más de lo que me muevo. Y claro, subiré de peso. Mi movilidad se irá reduciendo. Esto me generará sentimientos de frustración e infelicidad. Me sentiré incómodo con lo que soy, pero como lo único que me produce placer es la comida, me refugiaré en ella. Y así alimentaría un ciclo en búsqueda de placer donde mi deseo tome el control. La razón no percibe el daño que me hago y la felicidad se transforma en un barril sin fondo en el que nada será suficiente. En ese estado nuestra brújula apunta a cualquier lugar menos hacia nuestro propósito. Andamos como errantes, vagabundos en la vida. Por naturaleza, los humanos estamos buscando lo que llamamos felicidad. Hay lo que hacemos para conseguirla. Cada uno a su modo hace lo que cree necesario para alcanzarla. Algunos dedicamos la vida entera a perseguir ese sueño con esfuerzo, sacrificio y trabajo duro. Hay quienes prefieren la ruta rápida, atajos, fórmulas mágicas, promesas que los lleven, según su opinión, de una realidad desagradable a una experiencia placentera. Y en esta carrera por la felicidad, unos se convierten en estafadores, ladrones, corruptos, asesinos, perezosos, chismosos, sacrificando su propia humanidad. Otros siguen el camino del hedonismo y viven una vida de exceso sin pensar en el costo personal, social y generacional de sus acciones. Es muy fácil ser seducido por alguna mala idea para vivir. Por ejemplo, a principios de los 2000, en el boom del Internet y las plataformas digitales, nacieron gigantes como Google en 1998, Facebook 2004 y YouTube 2005. Y comenzó el reconocimiento de los emprendedores tecnológicos como Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Bill Gates, personas que se volvieron multimillonarios sin completar una educación formal. Desde entonces se ha repetido la misma frase:
No necesitas una carrera profesional para ser millonario. Muchos profesionistas fracasan, terminan en empleos mal pagados, atrapados en un sueldo mediocre o en un empleo que nada tiene que ver con su profesión. Después de 2010, las redes sociales dejaron de ser solo espacios de conexión y se convirtieron en plataformas de negocio. YouTube comenzó a monetizar contenido y surgieron los primeros youtubers o influencers, descubriendo que compartir su vida, sus ideas o talentos podía convertirse en una actividad remunerable. Y muchos jóvenes pensaron en abandonar la escuela y convertirse en influencers persiguiendo la fama, riqueza y reconocimiento, desarrollando contenido que pudiera viralizarse y así cambiar su vida. A lo largo de estos periodos muchos han fracasado, porque incluso en este tipo de negocio se requieren habilidades, disciplina y perseverancia. Desde los emprendedores, desarrolladores de tecnología hasta los creadores de contenido, deben su éxito al aprendizaje de capacidades, a la dedicación de horas a desarrollar sus proyectos. Se puede ver el caso de muchos personajes de internet que tuvieron su momento viral y luego desaparecieron en el anonimato. Pero eso no es nuevo. Mi motivación para estudiar ingeniería fue el dinero. Como les dije, deseaba ser rico. Mi modelo era un familiar que era ingeniero eléctrico. Tenía una casa enorme con acabados de madera, aire acondicionado en cada cuarto, un comedor bellísimo y una cocina muy amplia y equipada. Cada uno de sus hijos tenía su propia habitación con televisores de última generación y todo lo que podían ellos desear. Yo quería esa vida, así que me matriculé en ingeniería creyendo que ese camino me haría millonario. Pero aunque mi deseo era ser rico, en ese momento mi vida estaba desordenada y vacía. Apoyé mi vida en un noviazgo que parecía mágico, me enamoré y ese amor me hacía sentir invencible. Pero unas semanas más tarde terminaron conmigo. La chica eligió a otro compañero del salón en mi lugar. Fue muy doloroso. De repente me sentí solo. Casi no veía a mi padre, siempre estaba trabajando. En ese tiempo me alejé de mi mamá y tampoco tenía comunicación con mis hermanos. Esa relación era todo lo que yo creía que tenía. Me sentía importante para alguien y al perderla, deseé morir. Pero fue ahí cuando me di cuenta de algo. La persecución de la riqueza no alcanzaba para motivarme a vivir. Desde antes de nacer, Jacob y Esaú ya estaban peleando. Dos hermanos gemelos pero opuestos en todo. Antes de su nacimiento, su madre Rebeca recibió una profecía. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El mayor servirá al menor. Cuando nacieron, Esaú salió primero, pelirrojo, fuerte, cubierto de vello, mientras que el lampiño Jacob nació aferrado al talón de su hermano, como si desde el inicio no quisiera quedarse atrás. Esaú era un cazador, hombre de campo, impulsivo y dominante. Jacob, comprometido con las labores del campamento, astuto, estratégico, con una mente calculadora pero noble. Isaac, el padre, tenía un favoritismo absoluto por Esaú. En cambio, Rebeca, la madre, era sobreprotectora con Jacob, ya que el indomable Esaú no se dejaba dirigir. Se decía a ella misma: Jacob sí es un buen hijo. Él merece la primogenitura. Desde pequeños las diferencias estaban claras, pero el conflicto real comenzó en el corazón de Jacob, alimentado por Rebeca al repetirle que él era especial y que debía ser el próximo patriarca. Un día Esaú llegó agotado de cazar con tanta hambre que nublaba su juicio, y vio a Jacob cocinando un plato de lentejas y le dijo: Hermano, dame de comer que me muero. Jacob vio este momento como una oportunidad y pensó en una negociación. Te la doy, pero me vendes tu primogenitura. La respuesta de Esaú mostró desinterés en ese momento por la primogenitura y sin dudarlo respondió: ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura si muero de hambre? Muy bien, Esaú, entonces, toma, aquí está un plato de lentejas. Jacob le entregó el plato de comida y Esaú se retacó de ella. El tiempo pasó y llegó el día en el que el viejo Isaac, ya ciego y cansado, llamó a Esaú para entregarle la bendición. Pero aquí se revela algo profundo.
Esaú no era un hombre de palabra, porque cuando su padre lo llamó, no le informó sobre la promesa que le hizo Jacob, que había vendido su bendición. La aceptó simplemente como si nada. Pero detrás de la escena estaba Rebeca y tramó un engaño para que la bendición fuera de Jacob. Tu padre está viejo y ciego. Cocinaré el cabrito. Mientras tanto, disfrázate de tu hermano. Y cuando esté todo listo, te presentas ante tu padre para recibir la bendición antes que llegue tu hermano. Rebeca preparó el cabrito, mientras Jacob se vistió con ropas y pieles que daban el olor y la sensación de los brazos de Esaú. Ya con todo listo se presentó ante su padre. Imitando la voz de su hermano, dijo: Padre, he traído lo que me pediste. Isaac, notando algo extraño, respondió: ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Jacob, dubitativo, respondió: Sí, padre, sí. Sí, padre. Sí, padre. Isaac le pide que se acerque, lo huele y lo toca y le dice: Las manos y el olor son de mi hijo Esaú, pero la voz parece de Jacob. Pero si en verdad eres Esaú, dame el plato que comeré y te bendeciré. Después de comer, Isaac le dio la bendición prometida. Tiempo después, llegó Esaú, anunciándose y contándole a su padre la travesía para poder traerle el plato de comida y así que su padre le entregara la bendición. Al escuchar que su padre ya no tenía ninguna bendición para él y se la había dado a alguien más, Esaú prometió matar a Jacob, el usurpador. Jacob huyó y en su exilio nunca volvió a ver a su madre con vida. Y en el lugar de su destierro, el suplantador fue víctima de injusticias y engaños. Su suegro Labán lo atrapó en una red de engaños, le cambió el salario, le exigió años de trabajo extra, incluso le cambió de esposa. Jacob ahora siente en carne propia lo que es ser usado. Años después, reúne el valor para salir de la casa de su suegro y regresar a Canaán. Ahí tuvo un encuentro que lo cambió por completo. Jacob lucha con un ser celestial, una batalla que duró hasta el amanecer. Algunos teólogos mencionan que esta lucha no fue física, sino una lucha de alma, una conversación donde Jacob dejó de justificarse y se quebró, vaciando sus excusas y declarando: Ya no quiero vivir huyendo. Ya no quiero negociar mi valor ni disfrazar mi verdad. He sido hasta ahora astuto, pero ya no quiero depender de eso. Quiero ser diferente. Quiero que mi vida tenga otro sentido, otro nombre. Y no te dejaré hasta que me bendigas. El ángel lesionó su muslo, pero le concedió una nueva identidad y le dijo: Ya no serás Jacob, ahora serás Israel, porque has luchado y has vencido. Jacob dejó de ser el suplantador y ahora es Israel, el que prevalece. Aunque parezca cliché, no hay nada mejor que aspirar para ayudar a construir una mejor sociedad. La búsqueda de placer a largo plazo o de la felicidad con propósito es el camino más noble que podemos elegir para conquistar la libertad. Los atajos nunca traen algo bueno. El placer inmediato en dosis rápidas y descontroladas suele convertirse en desastre. Basta mirar las historias de quienes eligieron una vida patrocinada por el narcotráfico, existencias breves llenas de desconfianza, alerta constante donde la tranquilidad no es una opción, o los funcionarios públicos que traicionan su responsabilidad cívica. Tarde o temprano las consecuencias llegan, porque toda persona, sin importar su origen o posición social, que persiga solo el placer rápido, solo el placer momentáneo, descubrirá que el camino hedonista es frívolo, vacío, sin sustancia real. En cambio, vivir con trabajo, disciplina, pasión y conocimiento es sembrar una vida que florece, una vida que te deja dormir en paz, sonreír con esperanza, disfrutar de amor genuino y celebrar logros que ningún precio puede comprar. Yo también perseguí algo con obsesión. Yo creí también que el dinero lo era todo, las cosas materiales, el deleite de los ojos y los sentidos. Pero me di cuenta de lo vacío que era vivir para eso. Cuando toqué fondo,
cuando sentí que no tenía razones para vivir, me encontré con Dios. Le pedí ayuda y milagrosamente algo cambió. Mis pensamientos dejaron de ser oscuros, se volvieron esperanzadores y decididos. Jacob luchó hasta encontrar su bendición verdadera. Yo tuve que dejar atrás mi obsesión, detener mi búsqueda egoísta y hallar mi propósito. Y ahora lo sé. Por naturaleza tendemos a mirar hacia nosotros mismos. Somos egoístas, presumidos, orgullosos, maldicientes, desleales, intemperantes, crueles y amantes de los placeres temporales, y muchas veces necios. Pero la libertad no está en seguir esos impulsos, sino en descubrir deseos que trascienden, anhelos que construyen un futuro, que dejan huella, que inspiran a otros. Mientras no encontremos nuestro propósito, somos como tazos dorados, valiosos sí, pero perdidos en las dinámicas sociales, atrapados en situaciones difíciles, traumáticas y vacías, navegando en una falsa idea de libertad sin vivir de verdad, sin tocar nuestro máximo potencial. Por eso te invito a conquistarte mentalmente, cuidando lo que piensas y lo que crees, físicamente alimentándote mejor, moviéndote más, respirando aire puro, emocionalmente sanando relaciones y construyendo vínculos genuinos, y espiritualmente alineando tu corazón con valores que dan sentido. El camino que nos lleva a la verdadera libertad va alineado a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Gracias por escuchar Mente Salvaje. En los próximos episodios vamos a sumergirnos en distintas áreas de la vida que muchas veces ignoramos, pero que gritan por atención. Hablaremos del propósito de cada una de ellas, de cómo operan y cómo podemos aprovecharlas en pro de la libertad. Te invito a formar parte de la comunidad, suscríbete al podcast, activa las notificaciones para que te enteres cuando subamos un nuevo capítulo y comparte tus reflexiones, historias y preguntas en los comentarios o escríbeme personalmente. Soy Ravi Hernández y nos vemos en el próximo episodio. Mente Salvaje, el podcast.